Tu silencio consciente frente a la ausencia deja una huella que ninguna palabra podría borrar. Ese momento en que alguien se distancia tiene un peso que no se mide en gestos ni en explicaciones. Es un silencio que no se oye pero que se siente en la piel, como si la ausencia se convirtiera en una sombra tangible. No es solo la pérdida de una voz, de una compañía o de un abrazo. Es el vacío que de pronto se abre dentro de nosotros, como si algo que dábamos por seguro se desmoronara sin previo aviso. Y ahí aparece la pregunta inevitable: ¿qué hago ahora? Carl Jung decía que lo reprimido nunca desaparece, que lo que expulsamos de la conciencia regresa disfrazado, muchas veces de formas que no comprendemos. Cuando alguien se aleja, lo primero que intentamos hacer es negar lo que sentimos, la herida, la inseguridad, el miedo a no ser suficientes. Fingimos que nada pasa, que todo está bajo control, pero esa negación no borra el dolor, solo lo empuja hacia adentro, donde comienza a transformarse en obsesión. El recuerdo del otro, su gesto final, su partida, se convierte en un eco que regresa una y otra vez, incluso cuando intentamos distraernos. Y entonces nos encontramos frente a un dilema profundo. ¿Cómo responder ante esa distancia sin caer en la trampa de perseguir, de reclamar, de desgastarnos tratando de aferrarnos a lo que ya no está? ¿Cómo reaccionar sin hundirnos en la rabia ni en la necesidad de demostrar algo? La enseñanza de Jung nos abre un camino distinto, mirar hacia adentro antes de correr hacia afuera, porque el verdadero desafío no está en recuperar al otro, sino en no perderse a uno mismo en el intento. Cuando alguien se aleja, lo primero que sentimos no es solo la pérdida de su presencia, sino la sacudida interna que ese acto provoca. Jung explicaba que el dolor no nace únicamente de la ausencia, sino de las imágenes ocultas que despierta en nosotros. Cada distancia toca una fibra antigua, como si la partida del otro removiera heridas que nunca terminamos de cerrar. En ese espejo no vemos solo al que se va, vemos reflejada nuestra propia vulnerabilidad. Ese reflejo es incómodo porque nos enfrenta con aquello que preferimos no mirar. La sensación de abandono, por ejemplo, puede traer consigo memorias de la infancia, de momentos en que no nos sentimos vistos, escuchados o amados. Jung lo llamaba la sombra, ese conjunto de emociones y recuerdos que tratamos de esconder para sobrevivir, pero que en realidad siguen vivos en lo profundo. El alejamiento del otro no crea esas sombras, solo las ilumina. Cuando alguien se distancia, no siempre duele su silencio, sino lo que ese silencio significa para nuestra historia personal. El inconsciente lo traduce de inmediato. Otra vez no soy suficiente. Otra vez me dejan atrás. Otra vez no me eligen. Son frases que rara vez decimos en voz alta, pero que actúan como una corriente subterránea. Ahí está la verdadera batalla, no contra el otro, sino contra los fantasmas que despierta su ausencia. Jung señalaba que lo reprimido regresa con más fuerza, y aquí sucede lo mismo. Lo que no quisimos enfrentar en el pasado aparece disfrazado de la persona que hoy se aleja. El rostro puede ser distinto, la historia puede parecer nueva, pero la emoción es la misma. Por eso, cada alejamiento tiene un eco desproporcionado. No duele solo por lo que ocurre en el presente, duele porque activa cadenas enteras de memorias no resueltas. En lugar de lanzarnos a culpar o retener, el gesto más valiente es detenerse y observar. Preguntarse con honestidad, ¿qué parte de mí tiembla cuando el otro se va? ¿Es el miedo al abandono? ¿Es la herida de no sentirme visto? ¿Es la rabia de no tener control? Cada emoción nos revela un pedazo de nuestra sombra, y si en vez de huir de ese espejo lo sostenemos
un momento más, descubrimos que el alejamiento, aunque doloroso, nos está mostrando un mapa secreto hacia nuestro propio inconsciente. Esa observación no es cómoda. Jung insistía en que el proceso de individuación, ese camino de llegar a ser uno mismo, implica confrontar lo que rechazamos de nosotros. El alejamiento se convierte entonces en un escenario perfecto para ese trabajo interior. Porque lo que el otro despierta no es nuevo, es antiguo y solo podrá dejar de doler si nos atrevemos a integrarlo en la conciencia. El error más común es intentar apagar esa incomodidad persiguiendo al otro, exigiendo explicaciones, buscando que el vacío se llene con su regreso. Pero esa búsqueda externa es una ilusión. Incluso si la persona vuelve, la herida seguirá ahí, esperando la próxima ocasión para manifestarse. La única salida real es mirar hacia adentro, aceptar que lo que duele no es solo la ausencia, sino lo que esa ausencia nos revela de nosotros mismos. Y aquí aparece la enseñanza más poderosa de Jung. Lo que no enfrentamos nos controla desde las sombras, pero lo que miramos de frente comienza a transformarse. Reconocer la herida no significa hundirse en ella, significa tomar distancia de la ilusión de que depende del otro. Significa recuperar un poder que parecía perdido. Y en ese acto silencioso de observación, sin reclamos ni persecuciones, empieza la verdadera transformación. Cuando alguien huye, la primera reacción que suele surgir es la de correr detrás, como si nuestro valor dependiera de no dejarlos escapar. Sin embargo, Jung enseñaba que lo que no se integra siempre regresa, y perseguir al otro solo es un intento desesperado de huir de nosotros mismos. El verdadero impacto no se logra con insistencia, sino con un gesto silencioso que el inconsciente del otro no podrá olvidar: la calma inesperada. Ese gesto no se trata de indiferencia fría ni de orgullo disfrazado. No es cerrar el corazón ni fingir que no duele. Se trata de permanecer en pie, sin suplicar ni reclamar, mostrando que tu centro no se derrumba, aunque el otro decida dar un paso atrás. Esa serenidad no es una máscara, es el fruto de haber reconocido antes tu propia herida, y por eso mismo tiene tanta fuerza, porque nace de un lugar auténtico, no de una estrategia calculada. Mientras la mayoría responde con reproches o con rabia, tu reacción distinta se convierte en un espejo que el otro no esperaba. El alejamiento suele llevar consigo la anticipación de un drama, lágrimas, súplicas, discusiones. Pero cuando ese guión no se cumple, algo queda descolocado. En lugar de enfrentarse a tu desesperación, el otro se enfrenta a tu calma, y esa calma abre en su mente una pregunta que puede llegar a ser insoportable. ¿Por qué no me persiguió? La mente humana, decía Jung, nunca queda indiferente ante lo inexplicable. Lo reprimido regresa, lo inconcluso vuelve, lo que no encaja se convierte en obsesión. Al no reaccionar como el otro esperaba, siembras en su inconsciente una duda poderosa. Ya no eres la persona débil que necesitaba retener, ni la figura ansiosa que buscaba convencer. Te conviertes en un enigma, y lo enigmático nunca se borra con facilidad. Ese gesto inolvidable no es un truco para manipular, sino una consecuencia natural de tu trabajo interior. Quien se aleja puede creer que te lleva a la sombra, pero en realidad lo que queda grabado en él es tu luz. No porque quieras mostrarte fuerte, sino porque eliges no traicionarte a ti mismo. Esa dignidad silenciosa es como una marca invisible que lo seguirá donde vaya, recordándole que algo en ti no se doblegó. La paradoja es clara. Cuando corres detrás de alguien, su huida se justifica. Le confirmas que tiene un poder sobre ti. En cambio, cuando te quedas quieto, no para retenerlo sino para sostenerte,
el otro se encuentra con un vacío inesperado. Y en ese vacío, su mente comienza a trabajar. Tal vez trate de convencerse de que hizo lo correcto, pero la pregunta seguirá rondando. ¿Por qué no reaccionó como todos lo harían? Esa pregunta es la semilla que no se borra. Jung afirmaba que el inconsciente se alimenta de símbolos, y tu silencio es un símbolo cargado de significado. No es la ausencia de palabras, es un lenguaje en sí mismo. Comunica que tu mundo interior no depende del capricho ajeno. Comunica que reconoces tu dolor, pero que no lo conviertes en cadenas, y ese mensaje no necesita gritos ni explicaciones. Se imprime directamente en la psique del otro, donde la lógica ya no puede borrarlo. Muchos creen que ser recordado es cuestión de grandes gestos, de cartas largas o escenas intensas, pero lo que permanece en la memoria no es siempre lo ruidoso, sino lo que rompe las expectativas. La serenidad ante el abandono es un gesto que rompe todos los patrones. Es como si, de pronto, el otro descubriera que su partida no te destruyó, y esa imagen lo persigue mucho más que si hubieras tratado de detenerlo. Lo inolvidable no está en lo que uno dice, sino en lo que uno transmite desde la calma. Jung hablaba del poder de la individuación, ser uno mismo sin depender de la aprobación externa. Y esa independencia, mostrada en el instante en que más fácil sería perderla, se convierte en una huella indeleble. El otro podrá justificarse, podrá buscar razones, pero no podrá borrar la imagen de alguien que supo mantenerse en paz en medio de la tormenta. Cuando otros se enredan en reproches, en escenas que consumen energía y dignidad, tú eliges un camino distinto, el silencio consciente. Ese silencio no es vacío, es plenitud contenida, es la afirmación silenciosa de que tu valor no se negocia, de que tu identidad no se define por la permanencia de alguien más. Esa elección convierte tu reacción en un espejo que el otro llevará consigo aunque nunca lo confiese. Y es aquí donde el gesto se vuelve inolvidable, porque no se trata de lo que logres provocar en el otro, sino de lo que logres sostener en ti. La calma serena es rara, y lo raro es difícil de olvidar. No es un adorno, no es un truco, es una huella que se imprime en el inconsciente de quien se va. Y como todo lo que queda sin resolver, tarde o temprano volverá, aunque sea en forma de recuerdo insistente. La paradoja de la ausencia comienza cuando eliges no hacer lo que el otro espera. Jung decía que todo lo negado regresa, y aquí ocurre lo mismo. Al no perseguir, al no gritar ni reclamar, tu presencia no se borra, se intensifica. Lo que parece un final se transforma en semilla, porque la mente humana no tolera los vacíos. Allí donde falta una respuesta, fabrica preguntas, y esas preguntas son más poderosas que cualquier explicación. Cuando alguien se aleja y recibe silencio sereno en lugar de drama, su inconsciente no lo archiva como un recuerdo cerrado. Al contrario, lo coloca en la lista de asuntos pendientes. El alejamiento ya no es un punto final, se convierte en un espejo incómodo. Y en ese espejo, la figura que permanece eres tú, no desde el rencor, no desde la súplica, sino desde la calma inexplicable que rompe todo guión conocido. Jung sostenía que lo reprimido no desaparece, solo cambia de forma y vuelve con más fuerza. Así también ocurre con tu ausencia consciente. Lo que no expresas en palabras, el otro lo carga como una inquietud silenciosa. Tu falta de reacción no lo libera, lo ata a una duda que puede perseguirlo por años. ¿Por qué no me buscó? ¿Por qué no reclamó? ¿Por qué no reaccionó como yo esperaba? Esa disonancia se convierte en un nudo en su memoria. La paradoja es que al soltar,
dejas una huella más profunda. Lo habitual es que alguien que se va quiera justificar su alejamiento. Busca razones para confirmar que la distancia era necesaria, los reclamos, los llantos, las culpas ajenas. Pero cuando nada de eso aparece, la justificación se derrumba. La mente no puede descansar en la certeza de que hizo lo correcto. Entonces empieza a revisar, a repasar, a dudar. Y esa duda es la semilla que nunca se olvida. El inconsciente trabaja con símbolos, decía Jung, y tu calma es un símbolo imposible de ignorar. Mientras otros se desbordan, tú eliges el control consciente de tu energía. Mientras otros llenan de palabras, tú te sostienes en un silencio lleno de significado. Ese contraste no se olvida, porque lo que no gritas con la voz, el otro lo escucha con el alma, y lo que no persigues con pasos, lo persigue su propia mente en la intimidad de la soledad. Muchos creen que para ser recordados hay que dejar huellas visibles, pero la memoria profunda no funciona así. Lo que más persiste no es lo evidente, sino lo enigmático. La ausencia tranquila se convierte en presencia constante dentro del inconsciente del otro. No necesita verte, porque tu figura se reactiva sola cada vez que intenta cerrar el capítulo. El intento de olvidarte se convierte en el recordatorio más insistente de que sigues ahí. Jung hablaba de la proyección como mecanismo psíquico. Lo que no resolvemos en nosotros, lo proyectamos en los demás. Así la persona que se aleja empieza a proyectar en ti aquello que no entiende de sí misma. Al no obtener de ti la reacción que esperaba, debe enfrentarse a sus propias contradicciones. El espejo ya no refleja tus heridas, refleja las suyas, y esa confrontación es inevitable porque el silencio no ofrece escapatorias. El misterio de tu reacción se convierte en su obsesión, porque lo reprimido, la necesidad de control, la expectativa de una respuesta, se encuentra con tu calma y entonces se multiplica. Lo que esperaba olvidar con rapidez se instala con fuerza. Tu ausencia deja de ser vacío y se transforma en pregunta. Y como decía Jung, las preguntas que tocan al inconsciente nunca desaparecen, se mantienen vivas hasta que se integran o se resuelven. Lo extraordinario de esta paradoja es que tu figura se vuelve más presente en la distancia que en la cercanía, no porque busques manipular, sino porque tu gesto consciente rompe con el patrón habitual. Allí donde otros reclaman, tú callas. Allí donde otros se desgastan, tú te recoges. Y ese quiebre en la secuencia deja una huella imposible de borrar. El inconsciente del otro repite la escena una y otra vez, intentando comprender. No perseguir no significa indiferencia. Significa reconocer que tu valor no se negocia y que no necesitas rebajarte para ser visto. Ese reconocimiento se convierte en un símbolo de fuerza para ti y en un enigma para el otro. Y lo enigmático, como enseñaba Jung, no desaparece, regresa con más fuerza. Se vuelve sueño, se vuelve pensamiento, se vuelve recuerdo recurrente. La paradoja es que tu silencio habla más alto que cualquier grito. La transformación personal comienza cuando dejamos de mirar al otro como el centro de nuestro sufrimiento y volvemos la mirada hacia adentro. Jung explicaba que la individuación es el camino para llegar a ser uno mismo, y ese proceso casi siempre nace de una crisis. La herida del abandono no es la sentencia final de una historia, sino la puerta hacia un territorio desconocido, tu propia profundidad. Allí es donde el dolor se convierte en guía. Cada vez que alguien se aleja, nos enfrentamos a la tentación de obsesionarnos con lo perdido. Revisamos mensajes, repasamos palabras, tratamos de descifrar qué hicimos mal. Pero todo ese esfuerzo es un intento de huir del verdadero encuentro, el encuentro con nuestra sombra. Jung decía que la sombra contiene todo lo que rechazamos de nosotros mismos,
El abandono la activa porque saca a la luz esas inseguridades que preferimos esconder. Aceptar esa sombra no significa justificar el dolor ni conformarse con la soledad. Significa reconocer que el dolor nos muestra aspectos de nosotros que necesitan atención, tal vez la dependencia, tal vez el miedo a estar solos, tal vez la necesidad de aprobación. Cada una de esas emociones, cuando es vista con honestidad, deja de ser enemiga y se convierte en maestra. Esa es la verdadera victoria. Transformar el veneno en medicina. El proceso de individuación del que hablaba Jung no es lineal ni cómodo. No se trata de alcanzar un estado perfecto de paz, sino de aprender a integrar cada fragmento de nuestra psique. Cuando alguien se va, sentimos que nos falta una parte, pero el trabajo profundo revela que lo que falta no está fuera, sino dentro. Una pieza nuestra que entregamos al otro para que la sostuviera. Recuperarla es doloroso, pero también liberador. La transformación llega en el momento en que dejamos de preguntarnos por qué se fue y empezamos a preguntarnos qué nos revela su partida. Esa pregunta cambia todo. Ya no se trata de llenar el vacío con la presencia ajena, sino de descubrir qué vacío nos corresponde sanar. El alejamiento se convierte así en espejo, no solo del otro, sino de nuestra necesidad de crecer, y lo que parecía una pérdida se transforma en oportunidad. El dolor del abandono es una de las pruebas más duras que enfrenta el ser humano. Jung sabía que lo reprimido regresa, y si negamos esa herida, volverá disfrazada de nuevas relaciones fallidas. Pero si la aceptamos, si la miramos de frente, podemos romper el ciclo. Podemos hacer consciente aquello que nos mantenía atrapados, y en esa conciencia está la semilla de la libertad. Elegir desde un lugar distinto, no desde la carencia. El camino no consiste en endurecer el corazón ni en fingir que no necesitamos a nadie. Consiste en aprender a vincularnos sin perder nuestra identidad. Esa es la esencia de la individuación, relacionarnos como seres completos, no como mitades que buscan completarse. El abandono nos invita a reconocer que ya somos enteros, aunque nos duela la partida del otro. Y desde esa entereza, podemos volver a elegir amar sin miedo. En este proceso, el silencio deja de ser vacío y se convierte en espacio fértil. Un espacio donde escuchamos nuestra voz interior, donde atendemos esas partes de nosotros que antes entregábamos a otros para que las validaran. Jung decía que quien mira hacia afuera sueña, pero quien mira hacia adentro despierta. La ausencia del otro nos obliga a mirar hacia adentro, y en ese despertar descubrimos recursos que siempre estuvieron ahí. La transformación personal no se mide en la rapidez con que olvidamos, sino en la profundidad con que aprendemos. Cada lágrima puede convertirse en comprensión, cada noche de insomnio en una oportunidad para conocernos mejor. La herida del abandono nos enseña a sostenernos a nosotros mismos, a ser la compañía que buscábamos afuera. Y cuando logramos eso, dejamos de depender de la permanencia de alguien más para sentirnos valiosos. Ese es el mayor regalo escondido en el alejamiento, la posibilidad de crecer. Lo que parecía un castigo se convierte en un inicio. Jung lo describía como el proceso de integrar la sombra, reconocer la fragilidad, la necesidad, la tristeza y al mismo tiempo descubrir la fortaleza que surge al aceptarlas. El abandono deja de ser una maldición y se convierte en un rito de paso, un puente hacia una versión más consciente de nosotros mismos. Al mirar todo el recorrido, se hace evidente que este camino nunca fue sobre el otro. No se trataba de convencer, ni de retener, ni de manipular. Jung advertía que lo reprimido regresa, y lo mismo ocurre con nuestras intenciones,
Cuando tratamos de forzar al otro, lo único que hacemos es multiplicar la resistencia. Pero cuando elegimos la calma, esa calma se convierte en una fuerza que no puede borrarse. El verdadero poder no está en las palabras desesperadas, sino en la serenidad consciente. Esa serenidad no es debilidad ni indiferencia, es la expresión más clara de que hemos aprendido a sostenernos en medio del vacío. Y es justo ahí donde la paradoja aparece. Lo que eliges callar desde la conciencia resuena más fuerte en el inconsciente del otro que cualquier grito. Esa huella invisible se convierte en un eco que permanece en su memoria. Jung decía que el inconsciente colectivo guarda símbolos, y tu reacción tranquila se transforma en un símbolo de fortaleza. Al no correr tras el que se va, al no desbordarte, le muestras un espejo inesperado. Alguien capaz de perder sin perderse. Esa imagen no se olvida, porque rompe con lo conocido. El otro tal vez se aleje físicamente, pero tu gesto lo acompaña como un recuerdo que late en el fondo de su mente. La huella invisible no nace de un cálculo, nace de un acto de dignidad. El respeto hacia ti mismo brilla más que cualquier discurso. Cuando eliges permanecer en tu centro, lo que transmites es que tu vida no se define por la ausencia de alguien. Esa independencia silenciosa y firme es lo que el otro recordará. No tu dolor expuesto, no tus reproches, sino tu calma que no necesita aprobación. Ese es el cierre real, comprender que tu valor no depende de quién se quede o se vaya. Comprender que la herida del abandono, lejos de destruirte, puede guiarte a descubrir tu fuerza más profunda. Y en esa fuerza, tu presencia deja de ser frágil y se vuelve imborrable. No porque busques ser inolvidable, sino porque la autenticidad siempre deja marcas que nada puede borrar. El otro quizá nunca lo diga, quizá nunca regrese, pero en algún rincón de su inconsciente volverá a esa escena. Recordará que no hubo gritos, que no hubo persecución, que no hubo cadenas. Solo silencio, un silencio lleno de significado, un silencio que hablaba más que 1000 palabras. Ese silencio se convierte en el símbolo de tu centro, en el recordatorio de que no necesitas correr detrás de nadie para tener valor. Cuando alguien se aleje de tu vida, no veas ese acto como una derrota. Véelo como una oportunidad para demostrarte a ti mismo lo que has aprendido. No con gestos grandiosos, sino con un simple acto de fidelidad interior. Permanecer en tu centro. Eso es lo que Jung llamaba individuación, el proceso de ser tú mismo sin depender de las máscaras ni de las expectativas ajenas. Esa autenticidad es la verdadera victoria. Y así la historia concluye en un punto que no es final, sino inicio, porque el abandono ya no es solo ausencia, es espejo, es maestro, es puente hacia tu autoconocimiento. Lo que parecía una pérdida se convierte en revelación, y lo que parecía silencio vacío se revela como un lenguaje poderoso, imposible de ignorar. Esa es la huella invisible, lo que siembras en el otro cuando eliges ser fiel a ti mismo. Cuando el otro se aleje, no corras tras sus pasos. No entregues tu dignidad en un intento de retener lo que ya eligió marcharse. Permanece en tu centro, escucha tu interior, sostén tu calma. Porque quien se va tarde o temprano recordará no tu llanto, sino tu silencio lleno de sentido. Y ese recuerdo, aunque nunca lo confiese, será el eco de la fuerza que un día mostraste en medio de la ausencia.